Hablemos de agua. Habíamos oído que habían encontrado plástico en el estómago de peces y también de aves marinas, pero el daño va más allá, porque ahora han encontrado daños cerebrales en los polluelos de ciertas aves costeras. Hablamos con Agustín Serrano, presidente de Stop Plástico. Buenos días, Agustín. Hola, muy buenos días. Bueno, pues malísimas noticias que seguimos conociendo sobre el efecto del plástico en el medio ambiente. Pues sí, parece que todos los estudios van dando cada vez señales más llamativas de que la ingesta de plástico y sobre todo los compuestos químicos que están asociados con él, pues están afectando a los organismos que lo ingieren. Claro, porque sí que habíamos escuchado tortugas marinas, ¿no?, que confunden las bolsas, por ejemplo, con medusas, y yo me puedo imaginar que desde el cielo igual algunas aves las bolsas de plástico que son de colores incluso las pueden confundir con peces y comérselas. Pues es que lo llamativo de este estudio es que precisamente que está hecho por la Universidad de Tasmania, se centró en una especie de ave marina, la pardela sable, que vive prácticamente aislada, muy alejada de las costas y puede llegar a estar incluso 5 años en alta mar comiendo y viviendo. Y solamente regresa a tierra pues para criar y alimentar a los polluelos. Entonces lo llamativo de este estudio es precisamente cómo llegaba esas cantidades de plásticos a los estómagos de los polluelos. Entonces, lo que hablando con el doctor Jack Rivers, que es el autor de esta entrevista, pues decía que las aves confundían estos residuos plásticos con alimentos. No tanto esta especie en concreto, no tanto por los tipos de los colores, sino porque dijésemos que los plásticos que están abandonados en el mar, pues al final se van recubriendo de una especie de alguilla que es el alimento preferido del krill, de estas pequeñas gamitas que hay en el mar. Entonces eso liberan un compuesto que se llama el dimetil de sulfuro, que huele como si fuese comida para estas aves. Entonces muchas veces la ingieren porque para ellas les huele a comida y luego pues se lo dan a los polluelos que tienen ahí en sus nidos. Claro, porque este estudio, como comentabas, el microplástico lo ha encontrado en el estómago de los pollos de las pardelas, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco ese estudio y qué daños, además del propio microplástico, qué daños derivan de esta ingesta? Pues lo que hicieron los científicos fue hacerles un lavado gástrico a estas aves, ¿no? Y entonces, en función de las cantidades de partículas plásticas que expulsaban, pues las agruparon en dos grupos. Los que, dijésemos, habían comido más plástico, que llegaron a encontrar pues como lo que es una tacita, una cucharadita y media de azúcar, ¿no? Pues el animalito que más encontró hasta 403 pequeños trozos de plástico y otros polluelos que vieron que no habían comido tanto, solamente había unas pequeñas dijésemos fracciones de plástico. Entonces, lo que hicieron fueron estos animalitos que tenían todos unas características similares en cuanto a tamaño, peso, no se les veía externamente que tuviesen ningún problema especial, pues un análisis de sangre, lo que ellos llaman espectrometría de masas, y entonces ahí pues llegaron a la conclusión de que más allá de los posibles daños que pueda estar causando el plástico al tracto digestivo, pues sí, con heridas internas, pues vieron que también había afecciones en la sangre. En la sangre y también en el cerebro, ¿no? Por lo que he leído, o que se podía derivar esto en enfermedades relacionadas con el cerebro. Sí, dijésemos que esos análisis arrojaron que casi la mitad de las proteínas que se analizaron en el plasma, pues daban a entender que encontraron en los animales que más plástico tenían en el estómago unos bajos niveles de albúmina, ¿no? Es una proteína que produce el hígado. Y también detectaron que estas aves, las que presentaron unos mayores cantidades de plástico, pues tenían baja una proteína que se llama valor neutrófico derivado del cerebro, lo que en inglés es el BDNF, que es una proteína clave para el cerebro. Por lo que habíamos leído en el estudio, ese daño cerebral, esa falta de proteína, ¿podría ser comparable a la demencia humana? Esa es una de las cuestiones que hemos trasladado a algunos de los científicos, porque nosotros no nos hemos parado aquí, porque es muy llamativo y puede parecer que pueda inducir a ese tipo de
de conclusión. Lo que pasa es que también el plástico que ingerimos los humanos con respecto a la cantidad proporcionalmente que tienen estos polluelos, pues tampoco es es comparable. Sabemos que estos animalitos lamentablemente tenían mucho más. Pero sí que hemos hecho esa pregunta a científicos españoles, ¿no?, para ver si nos lo podían aclarar, porque también ha habido estudios de microplástico detectado en el cerebro humano que también querían ir en esta línea, pero digamos no hay nada concluyente que nos lo pueda asegurar así con tanta certeza. Claro, nos ha comentado antes que estas aves, cuando son adultas, pasan mucho tiempo fuera de su lugar, o sea, del nido, digamos, ¿no? Viviendo en alta mar, pescando, por lo tanto, tener una buena memoria para la supervivencia de esa especie es importante. Sí, es clave. Estas aves llegan a recorrer grandes distancias, más de 10.000 kilómetros en un terreno, el mar abierto, o sea, que no tienen claramente unos puntos de referencia. Entonces, digamos que les funcione bien esa memoria de aprendizaje cuando eran polluelos, pues luego es clave para su supervivencia, ¿no?, para que no se equivoquen de lugar y ni se distraigan. Pero es que además, por lo visto, esto también les puede afectar incluso a su capacidad, digamos, de comunicación, de que pues que les pueda causar que no sean capaces de distinguir los cantos de los demás de su colonia, con lo cual sería doblemente un problema. Uno por la orientación y otro pues que se desvincularían se podrían desvincular de sus grupo, bandadas, ¿no? de sus grupos. Sí, de su bandada, correcto. Oye, Agustín, en España también tenemos esta especie, esta pardela, ¿no? De pardela, nosotros no somos expertos en ave, pero nos hemos informado y en España, pues, o sea, a nivel mundial debe haber como más de 20 especies de pardela, ¿no? Pero sí que en España tenemos una muy significativa que es la pardela balear, que lamentablemente que es la única ave marina endémica de España y es una de las más amenazadas de Europa. Está en peligro crítico de extinción y sus crías han disminuido drásticamente y claro, pues es una población que está muy localizada en las Baleares, ¿no? Y se está también investigando a ver si el tema del plástico, la sobrepesca y la contaminación del Mediterráneo podría estar detrás de esta causa. Claro. Hemos hablado de los fallos que se pueden producir, obviamente, en el tracto digestivo por la ingesta de plástico, de microplástico, también esas disfunciones renales, incluso daños cerebrales que puede llegar a ocasionar su consumo. Tampoco hay que ser un experto para pensar, como les han trasladado ustedes a diferentes científicos que nos acaba de comentar, que estos daños podríamos empezar a verlos también en las personas, ¿no? Nos decía, claro, la cantidad en un pollo de pardela es significativamente superior a la que en la actualidad podríamos encontrar en los humanos, pero tal y como vamos, no se puede descartar que cada vez los humanos ingiramos más plástico. Sí, lamentablemente, pues que lo tenemos presente en todos nuestros alimentos y bebidas, ¿no? Luego también que simplemente hay que remarcar que no solamente son esos microplásticos en lo que es así la materia base, sino que asociados a los microplásticos también hay otras sustancias, muchas de ellas pues de demostrada toxicidad para el cuerpo humano, que vamos también incidiendo junto con los microplásticos. Entonces, cada vez más los científicos están siguiendo estas líneas de investigación y viendo cómo contaminantes eternos como los PFAS y otro tipo de metales pesados que los podemos estar ingiriendo a través de estas pequeñas materiales plásticos, ¿no? Entonces eso es lo que es preocupante, porque luego claro esto se trata de que es crónico, o sea, no estamos ingiriendo microplástico y automáticamente nos pasa algo, sino que dentro de unos años es posible o no que, dependiendo de cómo lo afecta cada organismo, pues podamos desarrollar unas enfermedades u otras, y luego, claro, será muy difícil de asociar que ese desarrollo de las enfermedades no es porque estamos envejeciendo más, sino a lo mejor por nuestros hábitos de consumo diarios. Claro. De lo que está en nuestra mano, porque hay cosas que se escapan a nuestro control, ¿qué podemos hacer para pues evitar entrar en contacto con este tipo de sustancias, como ha mencionado los PFAS, esos metales o el propio plástico, reducir su consumo relacionado con nuestra salud?
Pues como ven, acabas de decir, Pilar, lo primero, intentar reducir al máximo todo el uso de plástico que veamos en nuestras compras diarias, pues evitando los sobreenvasados, intentando comprar a granel, pues rehuyendo de las botellas de agua mineral. Aquí en Zaragoza, la capital, el agua es de una calidad muy aceptable, casi el 97% del agua que estamos viendo ya nos viene del envase de Yesa, con lo cual no tiene mucho sentido seguir pues consumiendo estas altas cantidades de agua embotellada. Pues todas esas pequeñas cositas, usar champús a mejor en formatos sólidos, geles en formatos sólidos, pastas de dientes, es decir, ahí empezamos a tener ya un abanico muy grande de alternativas que no tan dependientes del plástico, que podemos ir un poco reduciendo pues su contacto diario con él, pues un consumo local, ecológico, de mercado de cercanía, huyendo siempre pues de todas estas grandes cadenas de supermercados que envasan y sobreenvasan todos nuestros alimentos. Pues desde luego debemos esforzarnos, aunque al principio nos parezca que nos cuesta, porque está en juego nuestra salud. Agustín Serrano, presidente de la asociación Stop Plástico, muchísimas gracias por haber hablado hoy con nosotros. Muchas gracias.